Bendiciones, mis amados. Bueno, de nuevo con ustedes. Estamos muy expectantes por las cosas que el Señor está haciendo, no por lo que estoy compartiendo con ustedes, porque sé que hay miles de trompetas en el mundo entero que el Señor está llevando a este mismo sentir, porque la iglesia abandonó completamente. Permíteme un momento. Es que estaba sintiendo como un eco en la voz mía. Pensé que había algún parlante que estaba abierto, pero no. Bueno, la iglesia abandonó completamente lo más importante del evangelio: la unión con el Señor en oración. Es muy importante el tiempo de oración cuando estamos en unión con el Señor. Tenemos un problema de audio. Dame un momento. Así son los programas en vivo. Nos había quedado un monitor con el parlante prendido y me escuchaba en una doble conversación. Y yo sé que eso al salir al aire te perturba. Pero aquí estamos. Estábamos hablando de que la iglesia se olvidó de lo más importante, de el tiempo de intimidad con su Dios en la oración. Es algo que el Señor Jesús enseñó como lo más relevante. Él, después de conocer la palabra, porque Él era la palabra, y vivía la palabra, y practicaba la palabra, sabía que una vez que tú tienes el principio, lo más importante es los principios que están sembrados en tu corazón, juntamente con todo tu ser, entrar al secreto con Dios, el entrar a adorar, a amar apasionadamente a nuestro Dios, el deseo, el anhelo de estar con Él, es lo que hace que lo sobrenatural del hombre, lo sobrenatural en el hombre se produzca. Es cuando podemos ser este reflejo de Dios. Por eso es que cuando miramos los grandes avivamientos, nos damos cuenta de que Dios honra no la sabiduría ni la personalidad, sino la fe, la confianza que tenga aquella persona a su fidelidad. Y esta únicamente se desarrolla cuando estamos ebrios de su amor. Dios va donde va la fe, y la fe va donde está Dios. La fe localiza a Dios en un sentido que tenemos que comprender. La fe une la impotencia nuestra con la omnipotencia de nuestro Dios, pero no solo con palabras lo vamos a hacer. Así nosotros nos hagamos sabios, que es el alcanzar a encontrar la diferencia que hay
en el conocimiento que estamos tomando, que es lo que nos va a producir el cambio. Si el Espíritu Santo no está empujando esa diferencia, no pasa absolutamente nada. En este tiempo donde la iglesia ha sido filtrada por el mundo, como te lo he dicho en tantos capítulos, hay tantos deseos en la iglesia y en la gente de la iglesia como los mismos deseos que se tienen en el mundo a aquellos que no le conocen. O sea, la iglesia no puede caer porque ya está caída. Y tú sé que me mirarás mal y me levantarás el dedo para acusarme, pero es que no podemos caer más abajo de donde ya estamos. Estudiamos a Dios, pero no conocemos a ese Dios. Hablamos de que somos su hijo, pero nunca hablamos con el Padre. Todo lo hacemos literalmente, vociferando cosas, pensando que el hablar elocuentemente en nuestras oraciones hace que haya una comunicación, pero no es así. ¿Ya? No podemos ir más abajo, en donde la iglesia anda persiguiendo las mismas vanidades que persigue la gente que no conoce del Señor. Estamos atados a cadenas en nuestro propio yo. Ha habido una filtración a la mente del creyente, en donde el creyente anda buscando y persiguiendo las mismas cosas que el que no conoce a Dios persigue, los mismos placeres, como si eso fuera a enseñar que nosotros somos aquel pueblo que Dios preparó para un tiempo en donde el mundo entero estaría expectante vernos y ver la manifestación de estos hijos. Y yo sé que se salvan pocas o muchas, pero no todas las iglesias que están apartadas como unidad, como conjunto, como colectivo, de la oración en la presencia de su Dios, de estar enamorados de que lo que el hombre viejo representaba, que estaba muerto, está muerto a esos deseos, pero resucitar en nosotros lo que estaba tapado por estar ocupado por los deseos engañosos. Pero no, la iglesia se acomodó, se llenó de fórmulas, en pactos, en promesas, por las cuales gira, pero nadie quiere resucitar a la gloria, al poder, al ser portadores de la figura y dejar de estar caminando detrás de la sombra. Necesitamos tener hambre de que en nuestro ser se enseñe Dios. Y es un anhelo que debemos tener todos, porque no es posible que nosotros nos contentemos, nos amodorremos solamente con tener salvación para la vida eterna y pensar que algunas fórmulas de promesas y pactos, y yo le llamo fórmulas porque cuando tú estás usando lo que tú conoces de promesas y lo que tú conoces de pactos solamente para enriquecer tus vanidades, tú estás yendo por lo más poco, por lo de menos valor en el Evangelio. En el Evangelio hay unas riquezas que son mucho más elocuentes, que es la gloria que se puede tener de servirle a Dios y que Dios acepte nuestro servicio. Ese anhelo de nuestro Dios por ese lugar donde nos vamos a encontrar con Él,
Porque si tú piensas que tú anhelas estar con Dios, Dios te anhela más de estar Él contigo y conmigo. Pero estamos en un tiempo que se puede comparar con una escritura que aparece en Jueces, donde se reunieron los árboles para escoger un rey. Los árboles se reunieron para escoger un rey, y cada uno de los árboles que se habían reunido sacó un pretexto por el cual no quería gobernar sobre los otros. Y entonces el que menos capacidad tenía, el que menos tenía que ofrecer, a lo último se ofreció para ser el rey, pero pidió condiciones. Y te quiero leer esa escritura. En Jueces 9, 8, del versículo 8 al 15, dice: una vez los árboles fueron a ungir un rey sobre ellos, y dijeron al olivo, el que representa más la prosperidad, el que representa más el estar seguro, ¿ya? Con el que se practicaban muchas cosas para Dios, de ahí salían la fuente para hacer los aceites de la santa unción y aceites para ungir y todas estas cosas. Le dijeron: reina sobre nosotros. Mas el olivo le respondió: he de dejar mi aceite con el cual se honra a Dios y a los hombres para ir a ondear sobre los árboles. ¿Qué está colocando? ¿Por qué escojo esto? Porque estamos escogiendo las cosas que nos agradan, las cosas que nos gustan, las cosas que nos dan placer, cambiándolo porque no conocemos, porque no valoramos, porque no hemos estado en ese lugar. La riqueza incomparable, cuando uno la conoce, cuando tú estás allí, cuando tú te deleitas en ella, de el poder ir al secreto con Dios, el poder ir a contemplar su rostro, como decía el salmista, ¿ya? Entonces los árboles dijeron a la higuera, otro que también representa abundancia: ven, reina sobre nosotros. Pero la higuera le respondió: he de dejar mi dulzura y mi buen fruto para ir a ondear sobre los árboles. O sea, hay quien no quiere cambiar la vida que está viviendo, el disfrute que le está dando la vida en este momento, los placeres a los que está disfrutando, no los quiere cambiar, primero por ser un siervo obrero. Porque yo sé que nadie puede ser obrero de Dios, enviado por el Padre, como dijo Jesús a sus apóstoles: la mies es mucha, pero orad al Padre para que te mande obreros. O sea que el Padre califica, desarrolla, hace crecer y luego los envía. Pero una de las calificaciones para que te conviertas en obrero es primero ser siervo de Él, servirle a Él. Entonces, la higuera no quería saber nada de esto. Ella quería disfrutar de sus placeres. Pero la higuera le respondió: he de dejar mi dulzura y mi buen fruto para ir a ondear sobre los árboles. Entonces, después los árboles dijeron a la vid, que representa gozo, alegría, placer. Pero la vid le respondió: he de dejar mi mosto que alegra a Dios y a los hombres para ir a ondear sobre los árboles. Entonces los árboles, viendo que no había quien se hiciera rey, y aquí lo que estoy comparando es: el cristiano tiene que saber que lo más elevado no es el conocimiento que tenga, no es que él haya hallado la sabiduría en ese conocimiento y tenga la diferencia para cambiar las áreas de su vida. Lo más elevado, esto es importante, pero lo más elevado dentro de lo importante, lo más importante es el poder deleitarnos en la intimidad con Dios.
la oración que el Señor Jesús desarrollaba delante de su gente cuando se apartaba, y ellos eran testigos noche tras noche de sus largas jornadas de oración. Entonces, cuando el Señor salía, Él no hacía como nosotros una perolata de muchas palabras para que suceda una señal o un milagro. No, 3 palabras y las cosas sucedían. De allí que te he dicho tantas veces, las pocas palabras en público que producen grandes eventos es producto de las muchas palabras en la intimidad con Dios. Entonces, los árboles, viendo que nadie se quería hacer cargo de este reinado figurado, dijeron entonces, todos los árboles se juntaron, todos nosotros estamos ocupados, todos nosotros tenemos algo que hacer, todos nosotros tenemos un beneficio. Bueno, la zarza es una chamisa seca, esa no hace nada, no da fruto, no hace sino que rodar por el desierto y estorbar y esperar que le caiga un rayo para que se queme, o que haya mucha temperatura para que se encienda. Entonces dijeron todos los árboles a la zarza: ven tú, reina sobre nosotros. Imagínense el honor, toda esta gente fructífera, decirle a alguien que no lo era, que fuera el rey sobre ellos. Así estamos en la iglesia. Yo sé que duele, pero es necesario que nos duela. A veces ocupamos puestos con personas porque no tenemos gente a quien colocar ahí. Enviamos personas a hacer cosas porque no tenemos a quien enviar. Y toda esa mecánica que ha sucedido en la iglesia se debe a que la iglesia se embriagó de conocimiento que no le ha servido para desarrollar la vida espiritual con Dios. Y entonces nadie quiere hacer nada, nadie tiene pasión por las almas, nadie está interesado en que después de esos servicios que nosotros hacemos o de esas visitas a las casas, haya gente que desee ardientemente ir a los brazos de nuestro Dios. No hay pasión. Tenemos crecimiento y desarrollo por estrategia. Tenemos gente que se prepara en nuestros seminarios con el único deseo de que le den un micrófono para predicar. Bien sea o que lo hagamos líder o cargo en alguna casa. Palabra que detesto, porque la palabra líder significa competencia. Por eso no pueden ser siervos, porque compiten por ser obreros. Entonces, la zarza dijo a los árboles: si en verdad me ungís por rey sobre vosotros, venid y refugiaos a mi sombra. Imagínate la ironía. Alguien que no podía dar sombra, que no podía dar fruto, que escasamente, si el viento no la había sacado de la arena, estaba a muy pocos pulgadas enraizado, le está diciendo a árboles muy frondosos y muy grandes y muy altos, que vengan y se metan delante de sus chamisas, que él les va a dar sombra. Y si no, salga fuego de la zarza y consuma los cedros del Líbano. O sea, te hago esta comparación, ¿por qué? Porque es necesario que la iglesia regrese a buscar a su Dios. Es necesario que cuando nos reunamos en la iglesia se cumpla, que cuando entramos por los atrios cantando y alabando, presencia de Dios hay. Es importante que dejemos tanta camaradería y tanto chisme, hablando del vestido, del peinado, de los zapatos, del amigo, del fulano, el que no fue a la célula, el que no fue a la casa familiar, lo que dijo el pastor, lo que dijo fulano, y dediquemos el tiempo del Señor para el Señor. Tenemos que saber que el tiempo de oración es muy importante. La gente no debería de llegar a la congregación para que Dios haga algo. Por eso es que nuestros pastores, los que predican, tienen que sentir
la influencia de los aplausos, de los gritos, de los lloros. ¿Por qué razón? Porque es una iglesia parapléjica. Anda en silla de ruedas aunque conoce mucho de Dios. Es una iglesia que no tiene poder. La sociedad no puede cambiar. Tu barrio no puede cambiar. Tu familia no puede cambiar. Tu pueblo no puede cambiar. El país no puede cambiar. Y mucha culpa la tenemos nosotros. Porque no dependemos de Dios. Imagínense una chamisa hablándole a estos árboles que no quisieron ser reyes, que Él les iba a dar sombra y iba a gobernar sobre ellos. Hombres que no solamente rechazan lo único que vale, la intimidad con Dios, el secreto con Dios, el ir y decirle: Señor, si tú no te dejas ver, Señor, si tú no me hablas detrás de mi oreja, Señor, si tú no guías mis pasos, yo no sé qué voy a hacer. Señor, si no vienes, me muero. Señor, no quiero ser como los millones y millones de cristianos que han partido sin saborear los deleites de ser el espejo donde se refleja Dios. No sabemos lo que realmente vale. Más vale, muchos nos burlamos de aquellos que parecen raros porque solo andan buscando de la presencia del Señor. Estamos presenciando una ola sin precedentes de desobediencia, no solo a los mandamientos de Dios, sino al primer mandamiento: amar a Dios por sobre todas las cosas. Entonces tapamos esto con que amar a Dios es obligarnos con las operaciones eclesiásticas por encima de la familia, de los hijos, de los parientes, de los amigos, y en eso demostramos que amamos a Dios, en diezmar cada semana, en ofrendar cada semana. Y no te digo que amar a tu mujer, amar a tus hijos y diezmar y ofrendar, eso no pueda enseñar que amas a Dios. Pero no es amarlo por encima de todas las cosas, no refiere sacarlos a ellos a un lado. Refiere que lo más importante para ti es estar cazando cada momento, cada segundo, cada minuto, cada hora, cada día, cada semana, en cada mes de cada año, para estar con Él. Y ya te lo he repetido varias veces, no es fácil. Entonces, profeta, si no es fácil, ¿para qué no lo anuncias? Porque es que no es fácil, porque dice Él, lo vamos a ver en la Escritura, que Él se ha escondido, dado de la iniquidad que sus hijos tienen, persiguiendo las cosas que no son la riqueza de Dios, sino la riqueza del mundo. Estamos como la chamisa, ofreciendo sombra a los pecadores cuando nosotros estamos desprotegidos. Sí, duele, necesito que te duela. Llenos de iniquidad destructora. ¿Y qué decir de poder alcanzar las almas? Desafiamos a Dios con nuestras palabras cuando casi que le ordenamos que haga cosas. Pensamos que podemos manipular y torcer la mano de Dios porque tenemos conocimiento, hemos desarrollado escritura. Podemos llenar nuestra mente de pensamientos de que Dios ha prometido cosas y está obligado a hacerlas. Almas que desafían a Dios e invaden. Esta es otra. Invaden. La iglesia está invadida. Parece como un océano de negocios humanos filtrados en ella. Nunca antes habían las masas vendido las almas a tan bajo precio al diablo como se hace hoy. Sí, andamos ofreciendo al mal con tal de tener placer, con tal de disfrutar los deleites que este mundo ofrece, hablando y diciendo: si aquel que es pecador puede disfrutar de eso, ¿por qué yo, que soy hijo, no lo puedo disfrutar también? Pues yo amo a Dios y a la iglesia, diezmo, ofrendo y sé de Biblia.
locura. Nos han filtrado desde las mismas tinieblas para eso. Es un precio muy barato por el que nos estamos vendiendo, hermanos. Decía Dios en la boca de Isaías: nadie hay que se despierte para apoyarse en ti. Isaías 64:7. Y no hay quien invoque tu nombre, hablando para Dios, que te adore, que te reverencie, que tema el resultado de estar apartado de ese amor a ti. Porque el problema de la oración es que no hemos aprendido a amar, a adorar a Dios en la oración. No nos enseñaron solo a pedir, y no que sea malo que pidamos, porque el mismo Señor Jesús nos enseña en muchas partes de los evangelios que pidamos. Pero lo que no nos gusta son casi siempre los versículos que están encima de ese versículo, o los versículos que están debajo de ese versículo, porque nos conlleva a obligación con Cristo y el Espíritu Santo. No hay quien se despierte para asirse de ti, Señor. Eso dice Isaías. O sea, que nos despertemos de esta modorra espiritual en que estamos. Que sepamos que lo más importante es prendernos de Dios, abrazarnos de Dios, agarrarnos de Él. No hay quien se despierte para asirse de ti. ¿Por qué has escondido tu rostro de nosotros y nos has entregado al poder de nuestras iniquidades? Eso es lo que está pasando. Y todo por falta de la oración. Pero no la oración esa que decía el Señor Jesús en Mateo 6, que mucha palabrería, como si Dios fuera a escucharlo. A veces hablamos y oramos como si Dios no se supiera la Biblia. Ay, Señor bendito. Dice que Él ha escondido el rostro de nosotros y nos ha entregado al poder de nuestras iniquidades. ¿Qué está pasando aquí? En vista de que no queremos que Él reine en nuestros corazones y no queremos ir a su presencia, gastarnos para su presencia, preferimos programas de televisión nocivos, en donde lo que tenemos es chisme, noticias de crímenes, perversiones. A mí me parece, le contaba a mi esposa, terrible que la televisión en español en Estados Unidos tenga que emplear películas de narcotráfico, de Pablo Escobar, de los Ochoa, de los fulanos, de los peranos, para tener rating por 1 hora o por 2 horas. Terrible que se use el crimen, las estrategias que el demonio usó en una mente pervertida para traer sufrimiento a millones de personas, y se use como medio de rating. Pero peor, hermanos, viéndose esas novelitas, hermanos yéndose para la iglesia y dejando que se grabe el programa para no perdérselo. Impresionante. ¿Cómo es posible que esto ha podido pasar? ¿Qué influencia maléfica del infierno ha entrado a la iglesia que los ha apartado de lo más elevado que tiene el Evangelio? Dios anhela, desea que sus hijos estén con Él conversando. No hay cosa más maravillosa que se te acerque tu hijo y desee hablar contigo cuando es otra generación, cuando tiene otros amigos, cuando ve otras cosas, cuando tiene otros programas en su corazón.
y que Él venga permanente o constante o esporádicamente a desear hablar contigo, que te diga: pa, me encanta hablar contigo, me gusta hablar contigo, me encanta cuando me aconsejas, cuando me dices, cuando me estás colocando las cosas por las cuales Dios fue benévolo contigo, bondadoso para sacarte de ese camino. ¡Ay, Dios mío, cómo se ha producido este encantamiento en la iglesia, en donde la prosperidad es el evangelio, en donde la sanidad es el evangelio! Entonces, hermano, hay que estar enfermo y hay que estar pobre, porque la pobreza es una maldición y la enfermedad es una maldición. ¿Sí? Yo entiendo que ser pobre es una maldición y estar enfermo es otra maldición. Entonces, ¿por qué no seguir hablando de estas cosas? Hermano, las maldiciones o los poderes del mal que trabajan y tienen fuerza en las personas no van a salir buscando acrecentar las riquezas de la tierra. Solamente van a ser expulsadas cuando las riquezas de Dios se establezcan, cuando los méritos del Señor Jesucristo sean contemplados, amados, adorados, gratificados. Ahí es donde el poder de la sangre, de la cruz, de la resurrección puede hacer las cosas. Y Abraham, y digo puede hacer, ¿por qué? Porque hay millones de hermanos que han tenido pasión por su Dios, han creído en su Dios. Unos han muerto quemados, otros mutilados, algunos apóstoles crucificados, quemados, otros enfermos, otros en pobreza, algunos en miseria. Sí, pero eso era otro evangelio. No, eso es lo mismo hoy. Dice la Escritura que la palabra de Dios es siempre veraz. Lo mismo que pasó allá es lo mismo que ha pasado aquí. El apóstol Pablo dice que no tenemos tribulaciones diferentes, que son las mismas por las que todos vamos pasando. ¿En qué se hace la diferencia? Bueno, en los profetas menores, como te lo he dicho tantas veces, y en las últimas capítulos de Isaías, Jeremías después del 32, Ezequiel después del 34, comenzamos a mirar que había algo para lo que ellos y los demás profetas escribieron, que era un tiempo que vendría, en donde cosas iban a suceder. Y estamos en ese tiempo, en donde la gracia de Dios va a superar al pecado. Pero no es que el pecado se vaya a acabar, ni que la enfermedad se vaya a terminar, ni la pobreza se vaya a extinguir. Eso solamente sucederá cuando el Señor venga por segunda vez y se establezca en la tierra, cuando llegue el milenio. ¿Ya? Esos 1000 años que vamos a estar en una tierra nueva con Él. ¿Ya? Pero yo no sé quién nos ha lavado el cerebro para apartarnos de esa vida íntima con Dios. Tenemos que despertar. Nosotros tenemos que saber que hay algo mucho más excelente. Todas estas artimañas las ha ido dirigiendo nuestro enemigo, el enemigo de nuestra alma, el enemigo de estar en esa presencia con Dios. Es como si en este momento a que el pecado se ha acrecentado tanto y que están sucediendo cosas impresionantes. Sacan las leyes y los mandamientos del Señor de las cortes, ya los jueces ni las tienen en cuenta, las quitaron de las escuelas, ya en ninguna parte se permite que el nombre de nuestro Salvador tenga presencia. Ya no se ora como antes, cuando iba a empezarse un evento público, te colocaron en las manos del Señor. Pero miren esto,
Cuando el pecado lleva a alguien a la droga o a la prostitución y lo meten a un campo de rehabilitación, ¿sabe qué le dan? Una Biblia. ¿Usted sabe qué pasa cuando la gente por crímenes va a la cárcel? Cuando ya está metido en ese hueco, ¿sabe qué hace el mismo gobierno? Le permite una Biblia. O sea, le dan una Biblia cuando él está pagando el precio por sus pecados, pero antes de que cometiera los crímenes le prohibían tenerla, le prohibían el acceso en la escuela, en los colegios, en los trabajos, en los comercios. ¿Por qué? Porque eso ofende al de otras creencias. Entonces ahora el pecado ha tomado una fuerza impresionante, y lo que te he dicho tantas veces, y perdona que te repita la palabra tantas veces, porque es que puedo sonar como tambora, todas repitiendo las cosas. Estamos ahora mismo en Romanos 1, del 18 en adelante, al capítulo 2, del versículo 1 al 6. Todo eso que está narrado allí, que el apóstol Pablo veía en Roma, es lo mismo que se está cumpliendo hoy. Y vamos a ser atravesados por esos pecados. No solamente la inmoralidad y la impureza, sino que las cosas malas le vamos a llamar buenas. El gran dolor es que hijos de Dios comiencen a llamar lo malo bueno, para acomodar un credo para que todos entren. Ay, Señor. Dice el Señor: y los que no le sirven o no desean conocerle son tan parecidos entre ellos a los impíos, que serán amantes de los placeres más que de Dios. Miremos cómo el Señor habla amante de los placeres. No de uno, es plural, de muchos. ¿Dónde estamos cociendo este caldo que no es de Dios ni espiritual, viene del diablo? Es la misma técnica, la misma táctica que usó el diablo en el paraíso: embriagar los sentidos de Eva para hacer caer al hombre en pecado. Es lo mismo que se hace hoy por los medios de internet, de televisión, el cine, la prensa. Todo lo que sea información está viniendo a hacer cultivo en los sentidos del hombre, entregándolos para alimentarse de las vanidades y los deseos del mundo, el deseo ferviente de disfrutarlos en todo el esplendor del placer. Los unos dirán: no conozco a Dios, o no lo quiero reconocer, así que mi vida gira sin Dios y yo hago lo que a mí se me parece. Ahí está como cuando los jueces terminó los últimos versículos. Vivían sin Dios y hacía cada uno lo que se le pegaba la gana, según dice la Escritura, más o menos. Reconocer que sí, mi vida gira sin Dios, y el creyente, entre comillas, dice: ¿por qué no puedo disfrutar de los placeres de esta vida? Si el pecador que no conoce a Dios lo hace, yo que no peco y estoy apartado de ellos, tengo todo el derecho de disfrutarlos. El despertamiento espiritual que está profetizado tiene que despegar limpiando las raíces de los árboles y colocando diferente tierra y abono espiritual donde Cristo y el Espíritu Santo sea el todo. La iglesia va a regresar a eso que te parafraseé en estos días. Aquellos hombres no tenían toda la información de Dios que nosotros tenemos. Pero ellos tenían tiempo de intimidad con Dios. Posiblemente todos no sabían leer, y los que leían daban la información a los que no podían hacerlo, y era una gran mayoría. Y imagínate solamente sentado en tu congregación, si te puedes acordar del sermón en octubre, en noviembre, en diciembre, aún el de hace 2 semanas, el de la semana pasada.
Es difícil. Iguales a ellos. Pero tenían algo. Sabían buscar al Señor. Sabían que dependían de Cristo y el Espíritu Santo. Sabían que dependían de ese camino que había abierto nuestro Señor Jesús. Que esos méritos de su muerte, su crucifixión, su resurrección, el haberle arrebatado al enemigo el poder para poder dominarnos, era la fortaleza en su oración, era la gratitud en su oración. Cuando la iglesia aprenda que nosotros dependemos completamente de la oración, nosotros vamos a avanzar. Y vamos a avanzar a algo más fuerte, a algo más firme. Porque no puede ser que 4, 5, 6 hombres en el mundo enseñen que son el espejo donde Dios se mira. Dios mandó eso para todos. Luego tenemos que despertar. Tiene que levantarse gente que tenga gente a su mando y que a su vez congregue gente para que enseñe que ese poder y esa gloria no es para un solo hombre, ni depende de la intimidad de ese hombre. A él le fue dado para que él enseñe esa intimidad y otros muchos millones puedan alcanzarla. Porque uno no puede cambiar una ciudad, un barrio. Podrás meter gente en 4 paredes, 4, 5 mil, 8 mil, 20 mil, 30 mil, hasta podrás construir un estadio. Pero eso no va a cambiar el rumbo. Serán seguidores de un hombre. Terminarán adorando más a ese hombre que a Dios. Temiéndole más a ese hombre que a Dios. Pero necesitamos que cada persona que sea hijo aprenda a ir a su Padre. Aprenda a contemplar a su Padre. Aprenda a depender de su Padre. Aprenda a entregarle a su Padre. Aprenda a recibir de su Padre las glorias de su Padre, el deseo de su Padre. Eso lo ganó nuestro Salvador Jesucristo. Y nos dio el Espíritu Santo para que podamos reflejar esta riqueza de su gloria. Donde el poder de Dios no está en la manipulación de nuestras palabras, ni los hechos que podamos hacer. Están sembrados en el mismo Dios, en el mismo que prepara y hace crecer. Pero mi esposa me dijo, se terminó el tiempo, pero te prometo la semana que viene leerte unos versículos de Oseas que te van a llevar a meditar y reflexionar sobre si hemos dejado de valorar el mayor tesoro por ir por las moneditas. Padre, te doy gracias en el nombre de Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Gracias porque puedes tomar mi mente, todos mis pensamientos, y porque me haces audible poder hablar de ti y contigo. Amén y amén.